Chao, nos vemos en otra vida. Valentina tiene que entrar caminando. Sí. El carro, así como va, de frente. ¿De frente cómo va? Así como va. Listo, gracias. Acá mismo. Hasta ahí está bien. Empty chair across the table, echoes in the room. Shadows dance on barren walls. En el episodio anterior nos embarcamos desde Puerto San Jorge rumbo a la mágica isla de Ometepe. Memories linger in the air, like whispers in the Muchos nos preguntaron que por qué nos dimos esa vuelta tan larga, si teníamos una opción más corta por Peñas Blancas. Y sí, pero desde el inicio sentíamos que en las tablillas teníamos más posibilidades de entrar sin problemas. Así que preferimos hacer más kilómetros para asegurarnos del ingreso. Y a veces en este viaje toca que escuchar la intuición, y esta vez funcionó. Yeah, I've been waiting for you. Ya en el ferry. Salud. Misión cumplida. Pensé que no íbamos a llegar. No, la veíamos lejos, ¿no? Casi 400 kilómetros desde donde estábamos, pero lo logramos, así que un salud con una toña de Nicaragua. Nos dijeron que era la cerveza como nacional, como la más conocida. Así que Salud porque yo quiero hacer un salud porque estamos en Nicaragua. sí, salud por Nicaragua. Pues ahora sí les tengo que dar la bienvenida a la isla. 1 hora de ferry. Y vamos a darnos una vuelta a ver qué descubrimos. Ya se va a oscurecer. Así que no creo que sea mucho lo que les vayamos a mostrar hoy. Uf, mira el volcán como se ve ahí de frente. Vale dice que qué lindo vivir en una isla que tenga un volcán. Pero no uno, sino 2. Esto aquí donde llegamos se llama Moyogalpa. Miren esto. Esto sí nunca lo habíamos visto. ¿Cierto? Sí, yo también quiero ver el atardecer. Esta escena es muy rara porque miren, está la pista de aviones y justamente la vía principal cruza por entre medio. ¿Ven? ¿Nos sacamos una foto? Mira para acá. Estupenda, estupenda. Mira. Van a decir que no se ve hermosa Valentinita ahí, ¿ah? Es que esta panorámica está lindísima. Miren. Está bueno. Cosas interesantes que uno se va encontrando en el camino. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram bajo el mismo nombre, El Mundo con los Pits. Al llegar a la isla se nos hizo súper tarde y se nos complicó bastante encontrar dónde hospedarnos porque justo en ese momento todo Ometepe andaba sin luz. Pero con un poco de suerte dimos con un buen lugar para descansar y así al día siguiente ya estábamos listos para rodar toda la isla. Buen día y hermoso día para todos. Ya voy con mucha energía y con ganas de recorrer toda la isla de Ometepe. Creo que no lo había dicho, pero no está de más relevar la importancia de la isla, que está conformada por 2 volcanes. El volcán Maderas, que lo tenemos aquí a nuestra izquierda, que es ese enorme cerro que se ve ahí, que evidentemente es un volcán. Y atrás tenemos el volcán Concepción, que son 2 datos súper importantes de la isla y que le dan vida, digamos, a esta parte del planeta.
También hay que resaltar que Ometepe es la isla volcánica más grande del mundo, ubicada dentro de un lago de agua dulce. Entonces hoy el plan un poco es darnos una vuelta por la isla, conocerla. Hay varios sitios interesantes y uno de los principales que queremos ver es que hay una cascada por aquí muy cerca. No sé si es la única cascada de la isla, pero sí es una de las más importantes. Entonces vamos a ir a verla. Qué linda esa playita, ¿cierto? Ahí está, Cascada San Ramón. Hola. Hola, buenas. ¿Todo bien? Me dijeron que la entrada incluye almuerzo y todo, ¿es verdad? Sí, pero fíjate que se fue la cocinera. ¡Ay, qué mala suerte! ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, mi amigo, muy bien. Santiago. Roberto, para servirles todo el día. Ah, buena, Roberto. Por aquí estamos dando un pequeño tourcito. Pequeño paseo. Pequeño paseo. ¿Cómo está la cascada? ¿Tiene agua o no tiene agua? Sí tiene. Consulta, ¿y esta cascada es la única en la isla o hay más cascadas? ¿O esta es la más famosa? Ah, ya. Hay cascadas, pero algunos espacios son privados. Ah, O sea, se usa para agua de la comunidad y todo eso, entonces no se permite el acceso, no hay accesos libres. buenísimo. O sea que la particularidad de esta es que es... Esta es la más grande, esta es para hacer senderismo, esta está autorizada Ah, y todo eso. ¿Y cuánto se demora la caminada? Mire, si usted quiere solo caminar, es 1 hora y media subiendo, 1 hora y media de regreso. Ya. Pero si usted quiere andar con la motocicleta, es 2 kilómetros al parqueo, 10 minutos a 15. Ah, 2 kilómetros más, caminata de 30 a 40 minutos. bueno. Entonces se puede subir con la moto. A menos que usted no quiera conducirla. Ah, ya. Correcto, ahí está el canal. Claro. Sí, ahí está. Correcto. Bueno, hombre, pues deseenos suerte en la subida. Correcto, ahí van a ver que van a disfrutar. Gracias. Listo, gracias. Sí, hay que sacar un poquito de adrenalina, ¿verdad? Bueno, claro. Lo de la adrenalina lo mencionaba muy en serio porque el camino estaba bastante roto para arriba. Oye, pues si el camino sí está bien feito. Yo pensé que estaba mucho más tranquilo. Pero bueno, vamos nomás. Lo malo es que no llevamos protecciones. Pero bueno. Voy con sumo cuidado. ¿Vas bien? Voy un poco nerviosa porque voy sin las protecciones. Porque yo no sabía que el camino iba a estar así, o si no me hubiera puesto las botas por último. Sí, bueno, vamos a ver. Hola. Aquí ya llegamos. ¿Qué tal? Nene, no, yo no quiero más. Vengo hasta temblando. Yo me tomé un mate antes y vengo con el corazón, pero así. Estuvo brígida la subida. Tengo que confiar mucho en ti. Eres sequísimo, pero no, No, estaba feo. qué nervio. Igual me di cuenta que ayer estábamos comiendo en un lugar X y vi mucha gente con las rodillas raspadas. Y dije, ¿dónde se pueden haber caído? Y ahorita veo
gente que baja con la misma peladura en la rodilla. Y claro, es porque mucha gente sin experiencia renta estas moticos Navi y se vienen para acá. Entonces, esas cosas pasan. Que eso no quita que por la experiencia no estemos andando con protecciones. Se sabe que es muy importante las protecciones, pero bueno, el trayecto era de tan solo de 2 kilómetros y si se puede subir en la caballota, ¿por qué no? Ya, vamos a ver la cascada. Y después de unos 40 minutos más o menos de caminata, aquí la tenemos enfrente. ¡Qué belleza! ¡Ah, increíble! ¿Ah? Sí, qué bellísima. Se ve muy bonita que está como rodeando toda la piedra, toda la roca. ¿Esperabas que fuera así de grande? No, ni siquiera había visto una foto porque me encanta sorprenderme de los lugares. Me imagino que cuando cae más agua debe ser mucho más hermoso. Sí. ¿Cómo hubiera sido de linda una toma de dron aquí? Creo que desde que entramos a Nicaragua he valorado mucho el dron. Lo extraño porque nos hemos perdido de unos paisajes aéreos hermosísimos. Ay, Nicaragua deberían permitir los drones. Sí. Deberían permitir porque como nosotros queremos hacer potenciar el turismo, entonces deberían permitirlo. Que se ve bonito el arco iris. Eso, bien. Se ve hermosísimo. Muy lindo, muy lindo. Me gusta cómo la piedra está ahí con musgo, el rocío del agua, cómo se hace el arco iris. Así que bellísimo esta parte. Y recuerden que estamos a los pies de un volcán, el volcán Madera. Oigan, pues ya terminamos de bajar aquí desde la cascada, pero qué increíble, aquí es donde habíamos dejado la moto, que no nos habíamos dado cuenta antes de ir hacia la cascada, pero miren ese fondo, parece como si fuera realmente el mar, ¿no? Oh, qué lindo. Por suerte, antes de subir le bajé toda la presión a los neumáticos, entonces cuando subimos no tuvimos mayor inconveniente y ahora bajando la verdad que mucho más tranquilo, pero no hay que bajar obvio la guardia, no hay que relajarse porque en el relajamiento es donde ocurren los accidentes y cosas así. Bueno, hombre, muchas gracias. Que le vaya muy bien. Gracias. Que le vaya muy bien, chica, también. Nos vemos. Chao, chao, nos vemos. Cuídense. Salude cuando llegue a Alaska. Bueno, hágale pues. Gracias. Vamos a estar pendientes que le Hágale, gracias. Nos vemos pues. Hasta luego.
Recorriendo la isla nos llevamos la sorpresa de encontrar mucha autenticidad nicaragüense en uno de los lugares más visitados. Lo que más vimos a simple vista fue la comunidad trabajando principalmente de la tierra, viviendo de lo suyo con esfuerzo y sencillez. Oigan, pues sí que recorriendo toda la isla nos hemos llevado varias impresiones, en especial y la que es muy relevante, la perspectiva, por ejemplo, la que teníamos nosotros, es que iba a ser mucho más como explotado turísticamente, porque estamos hablando de una isla con 2 volcanes en medio del lago más grande de Centroamérica. Pero no, llega uno aquí y ve todo bastante rural, bastante tranquilo, mucha gente ocupándose, digamos, de sus labores diarias, que si, no sé, por ejemplo, miren, esto de acá, que es una actividad que se ve durante todo lo que uno va como recorriendo. Gente ocupándose de las vacas, de las cabras. ¿Por qué se ve tanto cultivo? Porque vivimos de la agricultura. Lo que todo sale de la isla va para El Salvador, Guatemala, todo eso, los salvadoreños mucho llevan el plátano. Sí, plátano, todo lo que cultiva. Lo que no cultiva la isla se viene de Managua, lo que cultiva Managua, lo que cultivan esos otros lugares aledaños, como decir el cacao, como decir lo que es guayaba, todo eso viene para los mercados de acá. Pero todo lo que cultiva la isla van para los mercados de Honduras, El Salvador, todo eso. Esos son los que vienen a levantar el precio de los cultivos aquí. Personas andando pues a caballo, otros que sí cortando leña. En los patios traseros se ve, digamos, las casas con matas de plátano, otras de maíz. Entonces, como que esa es la vida que transcurre por aquí en la isla, ¿no? No es como que uno llega y se topa así con hoteles, hostales, edificios y un turismo así como masivo. Resumiendo, todo lo que les quiero decir es que Nicaragua es bastante auténtico. O sea, viajar por Nicaragua es sentirse en Nicaragua. No es como que bueno, esto yo lo puedo ver en cualquier otro país, no. Como que la vida transcurre muy normal. Y lo otro, hay varios puntos por ahí que son buenos de visitar. El Ojo de Agua y cosas así, pero... El Ojo de Agua de Ometepe es un espacio natural ubicado en la comunidad de Santo Domingo, en Altagracia, justo en el corazón de Isla Ometepe, entre el volcán Concepción y el majestuoso volcán Maderas. En su interior se encuentra una piscina natural de aguas cristalinas y refrescante, alimentadas por nacientes subterráneas. Muchos dicen que estas aguas tienen propiedades curativas. Es muy natural. Muy. Sí. Aparte que vinimos a una hora donde no hay nada de gente, pero está muy lindo. Aparte que estamos rodeados de muchos árboles, muchas aves, entonces está como muy ad hoc al lugar, muy lindo. Un dato así bien interesante es que todo el complejo, toda la piscina no es natural, pero el agua que tenemos acá sí lo es. La naciente está en la esquina de allá, pero es agua que todo el tiempo fluye, o sea, no está estancada. Allá hay una parte donde va fluyendo, entonces es agua que es completamente limpia. Lástima que obviamente llegamos tan tarde, entonces no está el sol con todo alumbrando para que se vea todo, digamos, en su máximo esplendor. Pero la parte buena de venir hasta ahora, como dijo Valentinita, es que sí somos los únicos. Sí. Sí, pero ya está haciendo frío. Sí. Aunque el agua está calentito. Tírense, yo los grabo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Jairo. Dale, Jairo. Este lugar aquí parece que lo cerraron porque... Sí, porque mucha gente. ¿Mucha gente? Ah, mira. Eso. ¡Ajue! Bien. Eso. Eso. Miren, este es el lugar donde fluye el agua, ¿ven? Entonces pasa por esta plataforma y
sigue todo el recorrido para allá. Feel it, it burns inside. Take away the pain, we can go insane. Trust me, I won't let you down. I won't let you down. Supernatural. Hasta una tortuga hay ahí adentro. Pues mire la sorpresa que nos llevamos. El Camilo vino, se tomó por la moto y vine y se me sube encima de una. Eso sí, miren, se le siente el pelaje súper suave y las patitas también. Ay, ay, mira. Ay, ¿qué pasó? ¿Sintió la buena vibra? Ay, qué lindo. le siento toda la respiración. Ay, qué lindo. Eres muy tierno. Ay. Mira. Ay, no se puede acercar, me está abriendo la boca. Ah. Yo estoy que prendo la moto y digo, Camilo, vámonos a dar la vuelta al mundo. Mira, se está mirando al espejo conmigo. Está medio lento. Ya, Camilo, nos tenemos que ir. No se quiere ir. No se quiere ir, ¿no? Vamos, quítese de acá. Vámonos. No, No. está, pero mira, está instalado. ¿Ah? Se quiere ir a dar la vuelta al mundo con nosotros. No se Dale, quiere ir. Camilo, eso. Y volvió. Mira. Ah, no, está pero enamorado. Tenés que apiarte para. Me voy a poner ahora el casco. Le voy a pegar, amorcito. Ahí, a ver. Ahí, a ver. Bueno, Camilo, Te cuida vamos con a el dar una casco, vuelta. Y no se asustó. A ver, voy a dar una vuelta. ¿No quiere? ¡Ah! ¡Se fue! Ah. Chao, muchas gracias. Listo. Bueno, gracias. Cuídese mucho. Ay, no. Acuérdese de hacer los ejercicios que le enseñamos. Para que esté bien fuerte, ¿sí? Le voy a regalar el adhesivo. ¿Está bien? Bueno. ¿O se quiere ir con nosotros? ¿Ahí? Ah, bueno. Para que lleguemos a Alaska. Cuídense mucho. ¿Sí? Nos vemos. Cuando trabaje tiene que decir, bueno, me voy a comprar un pasaje en avión y me voy a Chile. Ahí está, vea. Pégale en una parte que no... que sepa que siempre va a estar ahí. Bueno, muchas gracias y estaban muy deliciosas las comidas. Sobre todo. Que les vaya muy bien. Todo bien, muchas gracias. Nos vemos. Cuídense. Pues muchas gracias, un placer. Igualmente. Fue muy lindo la estadía por aquí y si podemos mandar gente, no duden que lo vamos a hacer. Gracias. Bueno, muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias, que les vaya muy bien. Chao, chao. Ahora. Aquí en Ometepe nos quedamos en casa de una familia que nos rentan una habitación y pudimos estar ahí conociendo bien como el gentilicio que es Nicaragua. No estuvimos grabando mucho porque, bueno, pasan un sinfín de cosas siempre, pero no saben la hospitalidad y la amabilidad del nicaragüense. Entonces, eso les decimos. Y la habitación ahí en donde nos quedamos súper cómoda y ni qué decir ellos también cómo nos trataron. Entonces igual acá en la descripción del video voy a dejar el número de la señora por si alguno de ustedes viene aquí a Ometepe y se quiere quedar como con ellos y vivir un poco lo que es la cultura del nicaragüense, porque luego por acá hay muchos hospedajes, hoteles y de todo, pero bueno, no creo que ahí se viva tanto la realidad de la que se vive aquí en la isla, ¿no? Vamos a avanzar.
nos vamos a Moyogalpa a agarrar el ferry porque nos vamos hoy de la isla. Entonces vamos a darle. ¿Todo bien tú? Con la familia, ¿no? Súper linda. Venía pensando eso. No saben lo hermoso que se ve el volcán aquí, Concepción saliendo. Que a la espalda tenemos el volcán Maderas. Pero miren ahí el Concepción imponente. Se puede subir, pero son 8 horas. Creo que son 4 subiendo y 4 bajando. Prácticamente el día completo. Aquí vamos a tener un vistazo. ¿Lo ven ahí? Parece como que arriba tuviera un copito como de una crema especial. Ay, son aulladores. Mira, todos los monos que hay acá arriba. Hay una familia completa de monos aulladores aquí. Mira, y parece que todos están teniendo crías porque ahí está lleno. Mira, mira, ese tiene la cría ahí chiquitita, mira. Se nota que todos están teniendo crías por esta temporada. Bueno, vamos para dejarlos tranquilos. Pues última toma antes de irnos y no quiero dejar perder este momento. Miren ustedes ahí la caballotita y con ese hermoso fondo del volcán que justamente hoy está, pero miren, despejado y se puede ver la punta. Así que súper bello, ¿no? Bueno. Es demasiado atrapante la isla. Gracias Bueno, por venirme a visitar, aunque no los conocemos, pero gracias por la buena voluntad que tuvieron por conocer. Bueno, muy- Aquí dejan una familia. claro, muchas El día que gracias. ustedes quieran, pueden venir. Aquí los esperamos con los brazos abiertos. Gracias. Pues la visita fue corta, pero bien provechosa. Bien provechosa. Bien sustanciosa. Eso. Ahí queda. Todo bien. Oiga, ¿qué tan cierto es que hay tiburones aquí en el lago? Sí hay, pero no aquí que se diga, sino en lo más profundo, como el otro cerro. Ah, Ahí hay tiburón, ahí le dicen tiburón toro, se llama. Que hay aquí en este lago. muchos años de capitán, se dice, ¿no? ¿O cómo se diría? Llevo apenas 2 años de andar manejando. 2 años navegando. Sí, de andar manejando, pero yo ya tengo rato de andar aquí, que uno va ahí subiendo, ¿viste? Ah, Al suave, en escala, de marino. Ahí va uno escalando, te llegará uno a ser capitán. Si uno quiere, pues se propone. claro. Sí. Hombre. Excelente. Bien, bueno. Uy, se pegó la cámara contra la pared y se arrancó. Voy a ver qué hago porque voy a terminar de quitar. Bueno, esperemos que no se caiga al menos para bajarse.
que ya llegamos acá. Y así termina nuestro paso por un lugar único en el mundo, lleno de autenticidad y esencia nicaragüense. Un país que paso a paso nos sigue mostrando por qué es conocido como la tierra de lagos y volcanes. Volcán Masaya, 6 kilómetros. Bienvenidos al Volcán Masaya. Pues sí, mi querida gente, como están viendo, vamos para otro volcán. Bienvenidos Parque Nacional Volcán Masaya. Mientras hacemos la fila, pues les cuento un poco. Hemos dejado atrás la tranquilidad de Ometepe porque nos hemos venido a uno de los volcanes más activos de Centroamérica, el volcán Masaya. Nos llamaba muchísimo la atención, principalmente por eso, por ser uno de los volcanes más activos de Centroamérica, y segundo, que es de los pocos volcanes en el mundo en los cuales se puede acceder con vehículo propio hasta el borde del cráter. Entonces, eso es súper interesante. Cuando cae todo el sol, queda todo oscuro, abajo se puede ver la lava y se puede ver, digamos, el volcán ahí súper activo. Sería una de las primeras veces que vemos el cráter de un volcán y también lava, así que eso está súper interesante. Pues ahora sí ha llegado el momento de la verdad. Vamos a ver qué tan cierto es que se ve el cráter. Pero el resto lo veremos el próximo domingo.